Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, vamos a hacer un pequeño repaso de cómo estaba la selección hace un año casi exacto. En octubre del 2023, cuando Rubén de la Barrera hizo su primer convocatoria oficial para El Salvador. Desde ya les digo que si algo se me queda en el tintero, su oportunidad es de colocarlo por acá abajo en los comentarios. Ángel Alvarado es mi nombre y vamos a ello. Siempre que hacemos esta clase de videos recordando el pasado, básicamente nos enfocamos en la convocatoria. ¿Cómo era esa convocatoria? Fue la primer lista oficial por parte de Rubén de la Barrera como seleccionador de El Salvador, el primero de sus 4 partidos, si no estoy equivocado, al frente de la selecta. El entrenador español que tenía apenas 3 semanas de estar en nuestro país, trabajando ya con los jugadores, es decir, van a ver que es una convocatoria muy distinta a lo que tenemos hoy día y creo que es lógico por el contexto de poco conocimiento que tenía el entrenador de nuestro medio. Como guardametas, creo que aquí sí hubo coherencia, hay que decirlo, todo hay que decirlo. Mario González de Alianza, Tomás Romero, aquí he puesto New York City porque obviamente hoy está en New York City, pero la temporada pasada estaba en Toronto, cuando lo convoca Rubén de la Barrera. Y Alianza Fútbol Club también prestaba, por decirlo así, a Sergio Cibrián, o bueno, tenía convocado a Sergio Cibrián a la selección, es decir, los 2 guardametas de Alianza y el guardameta que en ese momento estaba en Toronto FC. Los 2 mejores del medio, ahí hay mucha coherencia, y luego llevabas a uno de los que la mayoría consideramos que es de los mejores posicionados para en un futuro, diría a bastante largo plazo, ser de los que tomen relevo en la selección. Al final de cuentas, recordemos que Mario tiene 27 años, si no recuerdo mal, y Tomás Romero tiene 23, entonces son guardametas jóvenes que perfectamente te pueden dar. Mario todavía te puede dar 5 años, creo yo, con mucha facilidad en selección, y Tomás te puede dar 10 años probablemente. Entonces es verdad, Sergio Cibrián tiene difícil en ese hecho el poder jugar, pero es un guardameta jovencito que si termina explotando, hoy día tiene 20 años, si termina explotando, oye, estará fijo en la selección perfectamente. Así que bien, en guardametas creo que todo bien. Ya cuando vamos a los laterales empezamos a ver que la convocatoria de Rubén de la Barrera variaba de lo que habíamos visto de Hugo Pérez y obviamente distinto a lo que vemos hoy con David Dóniga. Por derecha, Brian Tamacas, me parece lógico, el lateral que estaba en Oakland Roots para ese momento, el mejor lateral derecho del país. Y Jonathan Jiménez. Al ya no estar convocado Alex Roldán, porque después de los últimos partidos con Hugo Pérez, Alex Roldán deja de venir con la selección, había que buscar variantes. Y el profesor Rubén de la Barrera fue por Jonathan Jiménez, un jugador experimentado, para ese momento 30 años, que ya había tenido varios partidos en clave selecta. Por izquierda, Alejandro Enríquez repetía que lo habíamos visto debutar un par de partidos antes contra Trinidad y Tobago de la mano de Hugo, pero, y eso, a ver, estaba normal, era lógico, pero llegaba Walmer Martínez. Walmer Martínez, que lo vimos en la selección por primera vez como extremo y esta vez estaba jugando como lateral. En su equipo en Monterey Bay había sido la primera temporada donde había jugado como carrilero por izquierda. Entonces, ok, desde ese sentido, en ese aspecto sonaba coherente llevarlo a la selección como esa posición, pero ojo, jugaba en línea de 5 como carrilero, no como lateral. Entonces, si la selección jugaba en línea de 5, perfecto, lo cual no fue el caso. Viéndolo como lateral, se notaron deficiencias para Walmer Martínez, que no fueron culpa del jugador. Al final él se tiene que adaptar a la posición que el entrenador le diga. En los centrales hubo algunos cambios también, todo hay que decirlo. Eric Zabaleta tampoco regresó a la selección en ese momento, pero sí que regresó Eric Cabalceta. En ese momento estaba en San Carlos, si no me equivoco. Y bueno, Eric vino a ser el líder de la defensa para ese momento. Rudy Clavel fue convocado. Ya había estado Rudy Clavel en el anterior proceso con Hugo Pérez, pero jugando más como lateral. Aquí se le llevó como central puro y duro, y de hecho se ha quedado como central en la selección. Sigue estando en las convocatorias hoy día de David Dóniga, aunque en las últimas o la última no pudo estar por su lesión. Jorge Cruz, creo que si podemos buscar algunos aspectos positivos de la muy corta gestión de Rubén de la Barrera al frente de la selección, es que él lleva a Jorge Cruz por primera vez. Lo hace debutar
posteriormente en unos partidos amistosos contra Curazao, pero era de los defensores que estaba en esa edad ya habiendo explotado, que podía merecerse estar en la selección, y él lo lleva por primera vez. La gran sorpresa de esta convocatoria fue que llevó a Isaac Portillo como central. Me refiero para esta demarcación, la gran sorpresa. Isaac Portillo, que venía de cambiar de equipo, ya... ahora sí ya no estoy seguro. No, creo que estaba en Alianza todavía. Lo habíamos visto como central. Alguna vez había jugado como central en el conjunto de Alianza, pero no era su principal demarcación. Realmente es posterior a ello, en su llegada a Metapan, en el que empieza a jugar como central ya mucho más fijo en el conjunto calero. Pero en Alianza había sido más un pivote, de hecho es su posición natural. Ya digo, como central no desentonaba, al final había jugado muchos partidos en esa demarcación, pero sorprendió verlo en ese momento porque no estaba ni siquiera entre las opciones que uno consideraba habituales en Hugo Pérez. No por ser un mal jugador, de hecho Isaac Portillo es un grandísimo futbolista, pero no lo habíamos visto de manera habitual. En el centro del campo, creo que a medida que va avanzando la convocatoria sí que vemos algunos nombres que extrañaron mucho. Melvin Cartagena fue convocado, Cristian Martínez y Narciso Orellana son los tres pivotes hoy en día que David Doniga también tiene señalados como los mejores para el país. Enrico Dueñas, que hoy día no está por lesión. O sea, es una novedad que vemos respecto a lo que hoy día está en selección, aunque lastimosamente es por un tema físico. Ya Enrico entró en una etapa mucho más avanzada de su recuperación, está haciendo entrenamientos personalizados ya con pelota y ojalá lo volvamos a ver muy pronto en las canchas, pero este 2024 pues lastimosamente ha estado fuera del entorno de la selección debido a ello. Óscar El Huevo Rodríguez, Doniga lo ha tenido en cuenta, pero no ha sido totalmente constante en selección. Kevin Román, esta fue la mayor sorpresa de la convocatoria. Fue un estallido, por lo menos para mí, de sensaciones verlo. No por ser mal jugador, o sea, Kevin Román es un jugador interesante, pero no venía de estar siendo frecuente en su equipo, no venía de ser protagonista, y tampoco en la sub-22 me había parecido que hubiese hecho un papel tan destacado como para promoverle, llamémosle así, a selección. Fue algo que me extrañó bastante y de hecho hasta hoy en día pues no lo hemos vuelto, en 2024 no lo hemos visto en selección. Es verdad que tuvo una lesión larga y por eso estuvo apartado mucho tiempo de los terrenos de juego, pero en fin. Kevin Santamaría hoy día está, me parece estaba todavía en la segunda división de Perú para ese momento, hoy día también me refiero, pero bueno, estaba en otro torneo. Y Amando Moreno, o sea, estos dos sí que los podemos considerar habituales, aunque Amando no fue convocado en la última lista, pero había entrado en la mayoría de las listas de David Doniga. Quizás el mayor cambio que vemos respecto a lo que Doniga plantea hoy en día es que seguimos teniendo extremos. Para este momento El Salvador seguía jugando con hombres por banda más ofensivos, llamémosle así, y estaba Kevin Reyes, lo cual confunde mucho porque hoy día Kevin Reyes es el lateral derecho en mejor estado de forma del Salvador, pero él es un extremo natural y estaba jugando como extremo izquierdo para ese momento todavía en Club Deportivo Paz. Elvin Alvarado. Elvin Alvarado era otro de esos jugadores que no estaba atravesando un buen momento y que su convocatoria extrañaba muchísimo. Al final no solo jugó como extremo, sino también como lateral. Creo que Hugo Pérez lo lleva en la última convocatoria antes de ser cesado, perdón. Y esto ya extrañaba, entonces sí, había una lógica de llevarlo por continuidad, pero no por nivel a Elvin Alvarado. Leonardo Mengíbar se mantenía, estaba todavía en Costa Rica para ese momento. Jefferson Valladares, que era una promesa interesante de Municipal limeño, pero quizás estaba un poquito verde todavía como para llevarlo a selección. Dixon Rivas fue el único jugador de esta convocatoria que no tuvo ningún minuto y que de hecho no fue convocado a ninguno de los dos partidos. Él entra en la lista, pero luego no está en el banquillo para ninguno de los dos encuentros, así que lo ponemos porque estuvo en la lista, pero realmente no tuvo ninguna posibilidad de jugar. Delanteros, esto parece una utopía quizás de lo que hoy pensamos que tendría que estar en selección. Brian Hill del Deportes Tolima, Mayer Hill de Alianza, los hermanos Hill estaban en selección para ese momento. Bueno, Brian fue convocado, de hecho en la última lista, estuvo en los partidos amistosos de marzo, contra Honduras jugó, es verdad, pero ya sabemos que bueno, de momento no está, o al parecer no van a estar en esta lista para los Juegos de Octubre. Y Emerson Mauricio, que es una lástima, Emerson ya había regresado a selección, pero lastimosamente se lesiona. Se lesiona y
y no lo vamos a ver lo que resta del 2024 en claves selectas, sino hasta el 2025. Le deseamos la más pronta recuperación. Pero una vez, porque este día va a salir la lista final de David Doniga, nos vamos a dar cuenta que la lista de delanteros está muy cambiada. O sea, hoy día vemos a los Rafa Tejada, a los Steven Vázquez, a los Isaac Esquivel, seguramente Nelson Bonilla estará convocado también. Y sorprende mucho al ver cómo es la distintiva con esta lista de delanteros. No digo que alguno no coincida, claro que sí. De hecho, Steven me parece que tendría muchas papeletas para entrar en la lista final, pero luego no le ves un complemento de los que consideramos mejores delanteros en el entorno salvadoreño ahora mismo. Para terminar con esta visión de cómo fue esa primera selección de Rubén de la Barrera y entender qué tanto ha cambiado el equipo a lo que tenemos ahora, en ese primer partido contra Martinica, que por cierto lo perdemos, esta fue la alineación titular de Rubén de la Barrera. Fue cambiando entre un 4-3-3 y entre un 4-2-3-1, perdón, y un 4-4-2 según la fase, pero más que todo esto vimos como un promedio de movimiento de los jugadores. Mario González en portería, línea de 4 con Walmer Martínez, Rudy Clavel, Erika Balseta y Jefferson Valladares en defensa. Esto impactó muchísimo. Valladares convocado como extremo, pero jugó como lateral. El doble, entre comillas, pivote, porque a veces se soltaba mucho más Santamaría, pues fue Kevin Santamaría y Melvin Cartagena. Por los costados, Elvin Alvarado y Leonardo Mengíbar. Y la doble punta, doble falsa punta, porque no los dos jugaban de delantero siempre, pero Brian Hill y Mayer Hill eran los que hacían ese binomio en el ataque. Muy diferente por la estructura que usamos ahora, y de hecho, de la mayoría de nombres, salvo González, Clavel y Cartagena, bueno, Mengíbar está ahora, digamos, salvo 4 nombres, los demás o no han entrado o entran muy poquito en el entramado de la selección nacional. Esta es la comparativa de cómo estaba la selecta hace un año al mando de Rubén de la Barrera. Ustedes coloquen abajo en los comentarios si creen que estaba mejor, si creen que estaba peor o si estábamos en una dinámica similar. Espero que les haya gustado el video. Si es así, darle like, compartir para que más gente nos acompañe, y si todo va bien, esta misma semana vendremos con más contenido. Un saludito para todos, cuídense mucho. Chau, chau.